Hola, soy Nelson Tuesta. Este es un video tutorial de cómo calcular las leyes de esfuerzos de una viga isostática utilizando el método de áreas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Vamos a adoptar que si el momento sale del monitor va a ser positivo y si entra sería negativo. Tomamos momentos en el punto 4 igual a 0. Empezamos con la carga de 0,6 kN que produciría un momento flector positivo, 0,6 por 15. El momento que produce la reacción V2, que sería un momento negativo, que sería V2 por 10 metros. El momento que produce la resultante de la carga uniformemente distribuida, que sería 0,25 por 10 por los 5 metros, que sería un momento positivo. La carga puntual de 1 kN por los 5 metros, que también sería un momento positivo. El momento que produce el momento concentrado de 1,2 kN, que sería un momento positivo. Y por último, el momento que produce la resultante de la carga triangular, que sería un momento negativo, un medio de 5 por 0,3 por 2 tercios de 5 metros. Si efectuamos ese cálculo, nos sale que la reacción en 2 es 2,52 kN. Para calcular la reacción en V4, tomamos momentos en 2 y sería 0,6 por 5 metros, que sería un momento positivo. La resultante de la carga uniformemente distribuida, que sería 0,25 por 10 metros por los 5 metros, momento negativo. La carga de 1 kN por los 5 metros, que también produciría momento negativo. El momento concentrado de 1,2 kN, que produciría un momento positivo. La reacción V4, que produciría un momento positivo, que sería V4 por 10, y la resultante de la carga triangular, que produciría un momento negativo, su valor sería un medio de 5 por 0,3 por esta distancia, que serían los 10 metros más los 2 tercios de 5 metros. Si efectuamos ese cálculo, el valor que obtenemos es 2,33 kN. Una vez que hemos calculado los valores de las reacciones, lo que tenemos que ahora hacer es procedemos a dibujar los diagramas de esfuerzos. A manera de repaso, comentamos que según el método de áreas, el diagrama de esfuerzos cortantes lo vamos a obtener a partir del diagrama de cargas y el diagrama de momentos flectores a partir del diagrama de cortantes. Esto mismo que lo estamos contando, por decir, de arriba hacia abajo, lo vamos a contar de abajo hacia arriba. Decimos el diagrama de momentos flector. Si yo derivo el diagrama de momentos flector, la derivada de ese diagrama me tiene que salir el diagrama de cortantes. ¿Qué significa? Que si aquí yo tengo una recta inclinada, la derivada de esa recta inclinada lógicamente es una recta horizontal. Y lo mismo, la derivada del diagrama de cortantes me tiene que salir el diagrama de cargas, que significa, por ejemplo, aquí tengo el cortante 0,6, pues sería ese valor, y de aquí seguiría continuo porque la derivada de una recta horizontal, o sea, una constante, la derivada de una constante es 0. También es bueno recordar que en el diagrama de cortantes, donde tengamos cargas activas o reactivas concentradas, se presentará un salto en el diagrama. Aquí tenemos el valor de 0 a 0,6 en este mismo punto 1, o sea, tenemos dos valores de cortantes. En el punto 2 tenemos tres valores de cortantes, hay una carga concentrada, con lo cual va a haber un primer valor, el segundo valor va a ser 0 y el tercer valor, pues el que tenemos aquí. Vamos a comentar dentro de unos minutos cómo este salto que se produce, si yo sumo en valor absoluto los dos valores, me tiene que dar exactamente la carga reactiva en este caso. Lo mismo para 1 kN, pues tiene que haber también un salto en esta carga reactiva, lo mismo. En forma similar,
Si yo tengo un momento concentrado, en el diagrama de momentos flectores, en ese punto se tiene que producir un salto. Y también lo mismo, este valor tiene que ser en valor absoluto el valor del momento que está actuando. A continuación explicamos el diagrama de cortantes, cómo obtenerlo a partir del método de Arias. Tenemos esta carga de 0,6 y decíamos aquí tiene que haber un salto desde 0 a menos 0,6. Este es cara dorsal. Si en la cara dorsal la carga está hacia abajo, pues produce un cortante negativo. Tenemos menos 0,6. Como aquí no existe área, decimos el cortante en 2 va a ser el anterior, que es 0,6, y tendríamos que sumar 0 de cargas que está actuando, con lo cual nos da menos 0,6 como valor constante. Aquí nos encontramos con esta carga reactiva de 2,52 kilonewtons que tiene que producir el salto. Entonces menos 0,6 nos faltaría 1,92, de tal forma que la suma de los dos valores en valor absoluto nos tendría que dar la carga reactiva de 2,52. Tenemos, una vez obtenido este 1,92, lo que hacemos es a este valor, si yo quiero calcular el cortante en 3, el cortante en 3 sería el cortante anterior, que es 1,92, menos el área de este diagrama de carga, sería menos 0,25 por 5, y eso nos da 0,67. Donde está el 0,67, nos encontramos que existe una carga concentrada, con lo cual esto baja a 0,33, de tal forma que la suma en valor absoluto de los dos valores nos dé el valor de la carga concentrada. Continuamos, decimos, ¿cuánto vale el cortante en 4? El cortante en 4 sería el anterior, que es menos 0,33, más el área de este diagrama de cargas. O sea, sería menos 0,33 menos 0,25 por 5 nos da menos 1,58. Volvemos a encontrarnos una carga concentrada de 2,33, con lo cual aquí tenemos menos 1,58, esto tendrá que subir hasta 0,75, de tal forma que la suma de los dos valores nos dé el valor de la carga concentrada. Una vez que tenemos el 0,75, lo que hacemos es a este valor, si yo quiero el cortante en 5, que ya sé que vale 0, pero si quiero comprobarlo, digo, sería el valor anterior, que es 0,75, menos el área de este diagrama de cargas triangular, menos un medio de la base, que es 5 por la altura. Y la duda que me quedaría es si el diagrama es convexo o si es cóncavo. Para determinar la concavidad del diagrama de cortantes en el último tramo, lo que hago es calculo la ley de cortante en ese tramo, he cortado parte de la viga, y si doy este corte, he cambiado también mi dirección del eje X, digo, voy a tener dos áreas, este área trapezoidal lo convierto en un área de un rectángulo más un área de un triángulo. Puedo calcular la carga correspondiente al rectángulo, que sería este valor, y la carga correspondiente al triángulo. En todo caso, los valores van a estar en función de este i, que lo puedo calcular en base a los datos que tengo por semejanza de triángulos. Esos valores son los que se muestran ahí, y lo que tenemos que hacer es, aquí está el cálculo por semejanza de triángulos para obtener este valor de i. Y el cortante sería, como esta cara es cara frontal y estos dos están hacia abajo, con lo cual son cortantes positivos, directamente copiamos las expresiones que tenemos aquí, 0,6x menos 0,06x cuadrado, y este que también como positivo, perdón, que el valor de aquí que es 0,03x cuadrado, que sería la resultante de la carga triangular. Si efectuamos una simplificación, vemos que al término de x cuadrado le aparece el signo negativo, con lo cual la parábola es convexa. Una vez que hemos definido que la concavidad de la parábola en el diagrama de cortantes era convexa, pasamos a calcular o dibujar, el diagrama de momentos flectores. Empezamos, sabemos que el momento en 1 vale 0, el momento en el punto 2 sería el momento anterior, que es 0,
y menos esta área, porque es un área negativa de cortantes, que sería menos 0,6 por 5, y obtenemos menos 3. Nos vamos al punto 3. Si yo quiero calcular el momento en el punto 3, sería el anterior menos 3 más este área del trapecio que tendríamos, que sería base mayor 1,92 más base menor 0,67 sobre 2 por la altura, que sería 5 metros. Si efectuamos ese valor, tendríamos 3,47,5. Representamos ese valor a escala manual, y como sabemos que aquí en el diagrama de cortantes nos ha salido una recta inclinada, aquí tiene que ser una parábola, porque la derivada de una parábola nos da una recta inclinada. Seguimos, aquí tenemos en el punto 3 un momento concentrado, que sería un momento flector negativo, con lo cual a 3,47,5 le tenemos que restar ese momento de 1,2 y obtenemos así el 2,275. Continuamos, decimos el momento en 4. El momento en 4 sería el anterior, que es los 2,275, menos esta área del trapecio, otra vez, que sería un medio de base mayor 1,58 más base menor 0,33 entre 2 por la altura, que sería 5, y así obtenemos el menos 2,5. Una vez que tenemos este valor de menos 2,5, tendríamos que restar el área de esta parábola, que simplemente es 2/3 de la base por la altura, base por altura, y obtenemos el valor de que es 0. Nos quedaría por definir los puntos donde cambian de sentido los momentos, los puntos de inflexión, y vamos a proceder a ello. Como queremos saber dónde está el punto I, yo sé que en el punto I el momento vale 0 según el diagrama de momentos flectores, con lo cual si utilizo el diagrama de cortantes, digo el momento en I va a ser este valor, que sería 1,92, perdón, el momento anterior, que sería menos 3, y a ese valor de menos 3 le tengo que quitar el diagrama de cortantes para definir el punto I. Defino el punto I, llamo X a esta distancia. Lo que tengo que hacer entonces, al valor de menos 3 le tengo que restar este área de este trapecio. Si hago ese cálculo, me sale que X es igual a 3,23. Y lo mismo, si quiero calcular la ubicación del punto J, lo que tengo que hacer es, yo sé que el momento en J vale 0 y lo obtengo a partir del momento anterior, que sería 2,275, y a este valor, que es positivo, le tengo que restar el trapecio que tengo en esta parte. Eso lo tengo definido aquí, en este caso he cambiado el X, ahora está en este sentido. Entonces al valor del momento anterior de 2,275 le tengo que restar este diagrama, que es un diagrama de un trapecio. Si hago el cálculo, me sale que X igual 3,15. Y esa sería la posición de este punto de inflexión. Y eso es todo.